Vamos a hablar con el diputado Oscar Agos Carreño de Encuentro Federal. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? Buen día para vos y la audiencia. Muy buena, muy buenos días. Esto quiere decir que en el 99% que hoy tiene el Estado podrían abrir la participación accionaria a accionistas privados, por ejemplo, y bueno, cotizar en bolsa y que accionistas privados puedan comprar acciones del Banco Nación, como ocurre con YPF, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece que este es un tema que tiene que ver con desviar la atención del otro problema. Como no pudieron Claro. financiar las pymes con Libra, sacan un título rimbombante que genera que estemos hablando de otra cosa. Ujú. Y ahora dicen que las pymes las va a financiar el Banco Nación. Y bueno, entramos en la discusión de que el presidente de noche era una persona y no un presidente cuando tuiteaba, pero cuando firma un decreto a las 23:40 y Adorni lo replica en redes sociales, pasa a ser algo oficial. Bueno, es parte de las inconsistencias del gobierno. Esto te lo digo para poner en contexto de que Claro. realmente no cambia nada en profundidad en el funcionamiento del Banco Nación, a lo mejor incluso sirve para darle mayor agilidad al funcionamiento interno, el hecho de que funcione como una sociedad anónima que tiene una estructura más moderna que la estructura jurídica que tenía el Banco Nación. Se Ujú. necesita buena gestión para que funcione el banco sin perjuicio de cómo sea su esquema jurídico, pero acá no Actualmente, cambia nada actualmente realmente. el presidente es Daniel Tillard, es un hombre cercano a Guillermo Francos y también es un hombre del cordobesismo, del peronismo cordobés. Sí, Tizar es una persona con mucho conocimiento y experiencia, sobre todo en el proceso del Banco Córdoba, que se pasó también de un organismo estatal a una sociedad anónima. Ah, Ha sido buena la experiencia de Córdoba, ha sido una experiencia buena. En general, los bancos provinciales todos han ido yendo, o la mayoría han ido yendo, de sociedades del Estado o entidades estatales, según como sea en cada lugar, a sociedades anónimas, porque es la forma en que funcionan los bancos y además cómo funciona la relación con el Banco Central. El Banco Nación tenía una estructura específica anterior a todas las leyes que rigen en general las sociedades y las personas jurídicas, y tenía como un sistema muy particular el del Banco Nación. Lo que hacen ahora es llevarlo a algo mucho más moderno desde lo jurídico, que no implica en sí ningún cambio, y lo más importante, lo que vos dijiste, es que no hay una modificación en cuanto a que se está privatizando, porque hay que recordar que Aerolíneas Argentinas, Nucleoeléctrica y el Banco Nación son tres grandes ejemplos de lo que hemos detenido en el Congreso, el proceso de hacer una autorización como cheque en blanco para que se privatice, ujú. y es por eso que yo no veo que, como estén dadas las condiciones ahora, puedan llevarlo sin pasar por el Congreso al modelo de IPF, que creo que es un proceso virtuoso que se ha dado en la Argentina de ingreso de capitales extranjeros, perdón, capitales privados a una empresa pública, Ujú. ni tampoco un sistema como el del Banco Hipotecario Nacional, que recordarás que bueno, fue escandaloso el sistema del menemismo, cómo entró a la privatización parcial, en la cual hasta el 49% es de capitales privados, el paquete accionario, pero la gestión es privada y por lo tanto funcionan como un banco privado con una participación estatal. Oscar, vos sos diputado por Córdoba, además sos presidente del PRO en Córdoba. Entonces me interesa mucho lo que dijiste al pasar, que Daniel Tillar dirigió el Banco de Córdoba. ¿Te acordás en cuál mandato, en cuál gestión? Si fue con De la Sota, con Juan Schiaretti, y cómo fue también, si fue un esquema idéntico al que ahora está aplicando el Banco Nación. Mira, estoy casi seguro que fue en el mandato, en el último mandato de Schiaretti. No recuerdo qué Ujú. rol tenía en el mandato de la Sota. No soy especialista en No, temas bancarios ni lo he pero sí, seguido yo de tenía la cerca. misma información de que él había estado con Schiaretti, venía también del mundo de Schiaretti, del peronismo cordobés. Sí. Sí, es muy reconocido en su tarea, en lo que hizo con el Banco de Córdoba, y realmente el proceso en que se llevó el Banco de Córdoba, que era un banco, un típico banco estatal de una provincia, que era todo un desbole de papeles y de burocracias y incluso un banco lento de mover, que tenía que ver con los trámites. No sé, yo como abogado tenía que hacer una fila eterna para pagar cualquier cosa que tenía que ver con un juicio, digamos, la típica burocracia de los bancos antiguos. Bueno, ha mejorado notablemente y se ha modernizado muchísimo, y ha tenido un funcionamiento mucho más liviano y cercano a la sociedad, y además hasta con promociones competitivas respecto de lo que es el mercado bancario. Ujú.
desde que se hizo sociedad anónima, pero eso me parece que es más por una cuestión de gestión que por una cuestión del funcionamiento jurídico. Por supuesto que es más fácil y ayuda que tenga ese movimiento, pero bueno, yo no quiero dejar de destacar que lo que veo que el gobierno lo que está haciendo es tapando otro tema. Ahora, si esta discusión de llevarlo a una sociedad anónima mejora el Banco Nación y lo hace más competitivo, lo celebro, digo, después hay que ver lo que dice el decreto y el verdadero funcionamiento. A ver, una cosa que me preocupa, pareciera que desaparecería o que pretenden que desaparezca el control y la fiscalización de la Auditoría General de la Nación. Bueno, ahí yo voy a oponerme y seguramente presentaré en breve un proyecto para intentar revertir ese tema. ¿Dónde lo dice eso? Sí no es, ¿Dónde dice que desaparece la AGN como organismo de control del banco? no, no es que lo dice o no lo dice, pero el hecho de cómo está estructurado jurídicamente el organismo y el Banco Nación, cómo viene arrastrado como una entidad dentro del Estado, era natural el contralor de la AGN. Ajá. Ahora, el llevarlo a sociedad anónima pasa a tener otras reglas, más del derecho privado, y parte de ellos es que el contralor pasa a ser por los que controlan las sociedades anónimas y no por la AGN. Debería estar controlado no claro, digo, debería estar controlado, si es sociedad anónima, por la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central. sí, ya eso me parece que ya está funcionando con todos los bancos, incluso los privados. Ahora Claro. dependería de la Inspección General de Justicia y de todas formas hay que hacer algún estudio de reincorporarlo o que el Banco Nación siga con los controles de siempre, sobre todo por la envergadura que tiene dentro del Estado Nacional. Y Pero pregunto, las sociedades anónimas en general no están controladas de la misma forma que las entidades públicas. con esta nueva, esta nueva estructura jurídica de sociedad anónima, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en la composición accionaria? Porque si el 99,9 sigue siendo el Estado, lo que yo me pregunto es si, por ejemplo, un banco X, cualquier banco importante de la Argentina, dice, bueno, yo quiero ser parte de las acciones, quiero comprar acciones. ¿Puedo comprar acciones de ese 99%? ¿O en qué existe esta inyección de capital privado? O una empresa, ¿no?, que quiera también ser parte y inyectar fondos al Banco Nación. ¿Qué hace? ¿Compra acciones en la bolsa? ¿Compra acciones digamos, al Banco Nación? ¿Hace una compra? ¿Cómo se estructura eso? ¿Cómo se Bueno, convierte yo en sociedad? entiendo que tiene que haber una autorización del Congreso de la Nación o tiene que ser una ley lo que establezca la posibilidad de una privatización parcial del Banco Nación. Es Porque decir, así funciona Aerolíneas, es una sociedad anónima, pero al mismo tiempo es del Estado, tiene un 51% del Estado, perdón, YPF, me confundí. YPF sí. es 51% del Estado y 49% de privados, de distintos inversores, algunos más grandes, otros más chicos, otros simplemente tienen acciones. Por eso me pregunto si va a Claro, salir una pero porción hay de una acciones al decisión mercado. política que tenía. Hay una decisión política que fuera que cotizara en bolsa YPF y tenía que ver con una Por decisión eso, estratégica que tiene que exacto. ver con el mundo propio de las petroleras y Ujú. bueno, hubo una decisión política en la cual se hicieron las leyes, los decretos y las resoluciones y además se cumplió con todos los organismos de cotización de bolsa que requerían ciertos requisitos formales que se fueron cumpliendo. Eso fue un modelo virtuoso de una privatización parcial, un modelo que no es tan virtuoso como el del banco hipotecario, fue totalmente, o sea, fue para el mismo lado, en el sentido de inyectar capitales privados y un gerenciamiento privado incluso, y bueno, ya no fue tan virtuoso. Por lo tanto, hay modelos, yo coincido que el modelo de YPF quizás es el más valioso que tenemos, Ujú. pero bueno, acá no es lo que está sucediendo. Acá hay un decreto que lo que sencillamente hace es cambiar el ropaje jurídico, pareciera que lo hace algún estudio de abogados de la capital federal al decreto, porque incluso tiene las típicas reglas que utilizamos los abogados, digamos, para modificaciones societarias de tipo privado, no pública, por ejemplo, de que los directores tengan que tener fortuna previa para poder ser director, ese tipo de reglas, o agregar que los mandatos son fijos. Esto es un dato de color, digo, ahora los mandatos no lo elige el presidente y lo echa cuando quiere, sino que o el ministro de Economía, como venía haciendo, sino que ahora los mandatos son por 3 años, no tienen límite para la renovación y tienen suplentes, por lo tanto, si se cae un titular, entra automáticamente suplente. Bueno, estas son reglas propias de las sociedades. Bien. Veremos cómo funciona. Si lo gestionan bien, va a funcionar mucho mejor. Si lo gestionan mal, seguramente serán trabas
Claro, son un problema. exacto. Todavía entonces no está Pero claro acá no hay cómo se... privatización. Claro, no hay privatización, pero no está claro cómo participaría el sector privado si es que se está buscando inyección de fondos del sector privado. No lo aclara el decreto. Lo tendría No, que aclarar una probablemente lo que ley. estén buscando es empujar el proceso de ir a una privatización parcial y que este sea el primer paso, o sea, que sea una sociedad anónima y que Bien. después se busque ir a un esquema más parecido al del Banco Hipotecario Nacional, que tiene un 51% del Estado Nacional y menos de la mitad es de capitales privados, y después la discusión es si el gerenciamiento lo dejas en manos de un board privado Ujú. o lo sigue manejando el Estado Nacional, o es un sistema mixto. Bueno, esas Exacto. discusiones ya tiene que participar el Congreso, por lo ¿Vos, que entiendo. vos creés que el Congreso va a tomar cartas en este tema, que puede llegar a querer tumbar el DNU o a modificar o hacer una ley al respecto? No, a ver, yo creo que esto es un decreto, no es un DNU. Lo que estaría dentro de las facultades, tenemos que estudiarlo más en detenimiento, esto es muy de ahora, pero digo, en per se no está mal cambiar Ajá, el ropaje jurídico. Ahora, lo que tenemos que ver es estas cosas, si lo va a tratar la Auditoría General de la Nación, cómo va a funcionar la gestión, bien. y sobre todo, qué pasos siguen, si lo que va a pretender el gobierno es ir a un esquema de privatización o no. Bueno, va a tener que volver a hablar con el Congreso y va a tener que convencernos y llevarnos un proyecto. Lo que no pasó, por ejemplo, con Aerolíneas, que no estaba claro el proyecto para adelante, y Bien. al final, cuando terminan de anunciar hace un mes que hay superávit, demuestran de que se podía gestionar desde lo público. Bueno, esas definiciones son las que hay que conversar en el Congreso. Muchas gracias, Oscar. Muy claro todo, ¿eh? Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. El diputado Gracias. Oscar Agos Carreño, cordobés del PRO, explicaba un poco mejor los antecedentes, ¿no? De una, digamos, de un cambio en el estatus jurídico del Banco Nación a sociedad anónima. Vamos a seguir averiguando porque todavía hay muchos cabos sueltos, ¿no?